Hola una vez más y bienvenidos a nuestro canal de Fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy vamos a hablar acerca de deglución, en concreto la integración sensorial y la deglución de las series que hemos hecho de este tema. Y en concreto vamos a hablar acerca de los cambios motores que influencian el gusto. Bien, los problemas o diferencias que existan a nivel motor podrían ser determinantes en cómo una persona percibe los alimentos. Las texturas, las astringencias, las turgencias, que vendrían siendo la sensación de mentolado, picante, carbonatado, etcétera, y muchas otras cosas más que vamos a mencionar en el video, tienen efecto directo en cómo podemos percibir un sabor. Para, eh, para el común de las personas, nadie va a querer tomar una bebida cola con poco gas, en comparación a cómo sería si esta estuviera helada y con mucho gas. Pero nuestro foco de hincapié va a ser principalmente clínico, porque tenemos que ver la manera en cómo las adaptaciones nutricionales y a nivel reológico de la comida, reológico significa el, el tema de la mecánica y, y fricción de los alimentos en la boca, en cómo se convierten en bolo y cómo interactúan con la saliva y otras estructuras de orofaciales, puede hacer la diferencia de una persona que no puede tragar por indicación médica, o sea, una persona con disfagia, y una persona que va a poder comer. Esto es un aspecto bastante importante de la calidad de vida. Por lo general nosotros nos vamos principalmente a aspectos rehabilitatorios motores y no muchas veces hacemos hincapié en aspectos que tienen que ver con considerar el tema bioquímico, el tema biomecánico, que influye también en la deglución. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora es algo que mezcla eso con la parte más neurológica, sobre todo a nivel de sensación y percepción, y cómo representamos el bolo en distintos grupos de población que tengan alguna dificultad motora. Bien, yo quiero hacer hincapié en esto, que los cambios motores que van a influenciar el gusto vendrían siendo desde problemas de masticación hasta comer con una velocidad lenta o rápida. Bien, esos van a ser los ejes principales. También vamos a ver ciertos aspectos que tienen que ver con la percepción de la comida dependiendo de los cambios psicológicos asociados a los cambios motores. Bien, el impacto psicológico que trae. Eso principalmente. Bien, ejemplos de cambios motores y de evolución pueden haber muchos. En las fotografías estoy viendo ciertas situaciones, por ejemplo, que pueden ayudar a que eso se clarifique. En adultos mayores, por ejemplo, tenemos una disminución de la masa muscular que puede derivar en algunos casos a sarcopenia. Bien, la sarcopenia, como bien conocen, es una disminución de la masa muscular a un límite que puede poner en riesgo la independencia funcional del adulto mayor y en algunas personas, no en todas, puede ocurrir problemas relacionados con esa sarcopenia a nivel de deglución. Una de esas características puede ser la disfagia sarcopénica, de la cual algún día haremos un video explicando todo lo que tenemos que saber de ella. Pero no solamente podemos hablar de la deglución, también vamos a poder hablar de la motricidad orofacial. En la motricidad orofacial tenemos que tener en cuenta que existen aspectos que van delimitados por la masticación, que van delimitados también por la respiración, que van delimitados también por la succión, entre otras cosas que tienen que ver con las funciones motoras orofaciales. Bien, pero no solamente podemos hacer el foco en adultos mayores, podemos hablar también de niños, por ejemplo, que presentan diferencias al momento de comer porque aún no ha aparecido la dentición, o niños con parálisis cerebral que tienen dificultades para masticar, o niños con síndrome de Down cuya hipotonía o diferencias craneofaciales pueden hacer que sea más difícil comer y eso en conjunto con algún tipo de cambio conductual podría interferir con la percepción del sabor como lo haría una persona neurotípica. Bien, a su vez, en general, que también va a depender mucho de la funcionalidad al momento de abrir y cerrar la boca y otro tipo de movimientos que hace la lengua al momento de lavarnos los dientes, podría también interferir a largo plazo con un tipo de interferencia en el sabor que es más bioquímico, el film bacterial que recubre nuestra boca, el interior de nuestra boca.
Y también, por ejemplo, en casos donde exista hospitalización y adultos mayores que tienen dificultades motoras puedan además tener algún problema motor derivado de su postramiento, de su postración, perdón, que pueda derivar, por ejemplo, de que no tienen acceso a sus placas eh, eh, o que tengan problemas en relación al uso de algún antibiótico que modifique el sabor o que modifique aspectos de su higiene oral. Son muchas las características, pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en lo motor. Bien, este no es un estudio en humanos, pero es un abordaje que están tratando de hacer investigadores acerca de la, cómo poder identificar los cambios sensoriomotores a nivel de deglución y cómo influyen en el gusto. Di Lorenzo y colegas, no, Di Lorenzo eh, hace un alcance en el 2021 sobre esta situación y nosotros como fonoaudiólogos vamos a poder hablar acerca de aspectos que tienen que ver con el gusto y la deglución. Bien, que algún día lo vamos a abordar con mucho más ahínco y con mucho más detalle desde el inicio hasta el final, desde la parte principiante, de principiante hasta avanzado, con el procesamiento del nervio facial, que es uno de los nervios que codifica información sensorial de gusto, junto con el glosofaringeo. ¿De acuerdo? Por ahí está metido el trigémino con las grasas, pero eso aún no tiene consenso científico completo. Así que vamos a ver el gusto como un método. El gusto como método tiene algunas teorías que lo explican. Eh, las antiguas teorías la basan en estructuras periféricas. ¿Qué quiere decir esto? Que el aislamiento de la sensación del gusto está aislado de otros sentidos. Está aislado del olfato, o sea, lo ven aislado del olfato, cosa que ahora, a raíz de la evidencia disponible, podríamos objetarle inmediatamente. Lo ven también de la parte de audición, cosa que también debiese tenerse en cuenta que existe cierta influencia. No es lo mismo comer alimentos crisposos, como un pollo frito, por ejemplo, y sentir la ruptura de la textura crisposa, que uno lo oye también, como parte del condicionamiento clásico que hace uno al momento de comer. Pero también aíslan el gusto o lo sensorial por sobre la función. Y aquí es donde entra muy de lleno la fonoaudiología porque nuestra labor es principalmente funcional. Nosotros apostamos por la función. De hecho, una de nuestras mantras, lamentablemente, y a veces sin cuestionamiento científico de por medio, lo cual es malo, es que la función está por sobre la forma, o la función determina la forma. Bien, entonces aquellas personas que tienen algún problema funcional a nivel lingual, a nivel masticatorio, no se evalúa el todo en este proceso de percepción del sabor. Bien, así que el propósito de él y de colegas con los cuales ha trabajado ha sido el estudio científico del gusto, bien, como sentido y como parte fundamental de la deglución. Estudian el fenómeno del gusto aislándolo del contexto natural, pero también lo ven de manera naturalista, o sea, pueden aislarlo como también pueden incluirlo. Y los problemas relacionados tienen que ver, por ejemplo, con la limitación de las perspectivas periféricas, o sea, estas perspectivas son inadecuadas para poder describir la funcionalidad del sistema nervioso en la construcción de la percepción del gusto, porque la percepción del gusto no es solamente la despolarización de ciertas neuronas en ciertas papilas gustativas o en cierto tipo de sabores, que por cierto hicimos un detalle de toda la fisiología básica del gusto en el video de rehabilitación del gusto en COVID. Bien, que está en el canal. Bien, el tema es que cuando uno saborea, igual como pasó con Antonego en Ratatouille, cuando el crítico hablaba acerca de ese crítico gastronómico, interactúan muchas cosas. Interactúan muchas cosas que hay que tener muy en cuenta por el hecho de que el gusto no se manda solo. Existen influencias. Esas influencias como el estrés, la perspectiva, o sea, la expectativa mucho tiene que ver con esto y pasa mucho en trastornos alimentarios como la anorexia nerviosa o el trastorno de atracón, influye mucho.
Las expectativas sobre un alimento pueden modificar el gusto, la percepción del gusto, pero también las dificultades motoras, la presencia o no de piezas dentarias, las dificultades de motores orales, la deglución atípica, sí, influye en el gusto. Una persona con respiración oral que va a estar constantemente recibiendo aire en su cavidad oral no va a tener la misma sensación o el umbral perceptual de ciertos sabores que otros niños u otras personas. Bien, las personas que pierden el olfato por algún problema neurológico, como en el caso del Parkinson o como en el caso de la esclerosis múltiple, también van a tener dificultades con el gusto. Bien, por lo tanto, todas estas aristas que son conductuales, psicosociales, motoras, de integración sensorial y otro tipo de actividades que están fundamentadas y lo que nosotros conocemos como la fase anticipatoria de la deglución, incluso a nivel hormonal, podrían interferir o podrían modificar el gusto como percepción. Bien, tenemos que fundamentar entonces que el gusto no solamente es una sensación, si es también entonces su percepción un proceso sensorio-motor. De esto hablamos mucho en los primeros videos del canal que tienen que ver con el procesamiento trigeminal. Pero en el caso de nosotros, procesos como la convergencia multimodal, o sea, que se junten muchos procesos a la vez, como por ejemplo saber la forma del bolo, saber la textura del bolo, saber la astringencia del bolo, saber algún aspecto adicional que no es sabor, pero que tiene que ver con propiedades como la carbonatación, la sensación de picante, la sensación mentolada, etcétera, e incluso la sensación ferrosa, tienen que ver porque se procesan en paralelo. Toda esa información llega a través de estos núcleos del tronco que modulan esa información que llegó tanto de los pares craneales, faciales, glosofaringios como trigeminales o vago incluso a estos centros de relevo que después lo van a llevar desde el diencéfalo hasta la corteza, a las diferentes partes de la corteza cerebral que influyen acá. Y como tenemos acá ciertos aspectos, tenemos la corteza motora primaria, la motora suplementaria, la premotora, la somatosensorial, el lobo de la ínsula que es está en el interior de esto, la corteza auditiva primaria, etcétera. Todas estas van a procesar esa información alimenticia delutoria en paralelo. Bien, algunas en serie también, pero eso es una materia que vamos a hablar más adelante. Bien, las estructuras cerebrales entonces están relacionadas con el gusto y son multimodales. ¿Quién me puede decir esto muy conscientemente? En los niños con autismo. Aquellos que tienen trastornos del procesamiento sensorial van a hallar que es mucho mejor comer en ciertas situaciones que en otras y eso puede contribuir al rechazo alimentario. Niños que tengan problemas con la sensación de apriete de los músculos de la masticación podrían también tener problemas para percibir el sabor de ciertos alimentos que dependen de la actividad masticatoria. Y eso podría, a través de la excitación experiencial, tener un reforzamiento automático que prolongue o cree un trastorno alimentario. Bien, esas cosas nosotros tenemos que saberlas para poder trabajar interdisciplinariamente, pero también para fundamentar nuestra práctica, ¿de acuerdo? Bien, esto tiene que ver más bien con la parte nerviosa, la parte del sistema nervioso central que se encarga de este procesamiento que ya dijimos es multimodal. Multimodal significa que ocurre en varias situaciones a la vez y se van juntando en ciertos lugares que van integrando esta sensación, ya que pues, se trata de integración sensorial y que tiene que ver con el gusto. Bien, las neuronas entonces del sistema nervioso que tienen que ver entonces con el gusto responden también a otros estímulos sensitivos. Ya hablamos en uno de los primeros videos del canal que hay receptores de tacto que funcionan como receptores multimodales. Bien, bien, o sea, que tienen un fin que no es solamente táctil, no es sensitivo, también es propioceptivo. Bien, y eso va a ir a los mismos centros que van los del gusto. Bien, y ahí se va a configurar este aspecto multimodal del gusto. Bien, va a haber convergencia, o sea, va a haber una unión, una convergencia de
Aferencia quiere decir también que de los diferentes receptores que van a estar sensando información sensorial o sensitiva de todos los sentidos dentro de la corteza gustativa. La existencia de células gustativas unilaterales es un porcentaje menor, o sea, van a ver células que solo van a hacer su trabajo en serie, son unipolares, y se van a ir a la corteza del gusto de una manera sin integrar. Van a llegar ahí nomás, pero son las mínimas, es un porcentaje menor. 3. Las células del núcleo del tracto solitario, que hablamos que es un núcleo en el tronco cerebral, tronco encefálico, que va a tener entonces información de todo esto, responden mayor a la discriminación de estímulos de gusto cuando van acompañados de olfato que cuando van solos. Bien, las pistas auditivas activan estados anticipatorios en la corteza gustativa, y esto ya lo hablé, que aceleran la codificación. Y esto lo hicieron, el estudio que hizo Di Lorenzo fue en roedores. Bien, y afectan la conducta alimentaria y alteran la dinámica de la respuesta al gusto. Ustedes van a saber exactamente que no es lo mismo comer en un lugar donde hay mucho ruido o una mala acústica que en un lugar que sí tiene ¿cómo se dice? Esa tranquilidad. Ese lugar que uno puede invitar y decir, pucha, aquí yo puedo comer con tranquilidad, con placer. Bien, ya, y a niveles más específicos, las neuronas del núcleo posteromedial, que es un núcleo del tálamo, responden también a estímulos sensitivos y sensoriales. O sea, esto también no solamente tiene que ver con gusto. Va a responder a señales de calor y frío, termales. Va a responder a respuestas táctiles y también a respuestas olfatorias. Recuerden que en el caso de nosotros, en fonoaudiología tenemos que recordar que la información olfatoria no hace relevo en ningún tipo de primera, segunda, tercera neurona, no. Esto va directo al tálamo. No hay relevo en la información olfativa. Bien, o sea, y además que tiene mucho que ver con aspectos del sistema límbico de sectores más antiguos del cerebro, más relacionados con la supervivencia y también con la memoria. Bien, nosotros podemos recordar al oler algo, recordar cosas que pasaron muy, muy, muy tempranamente en nuestra vida. Bien, y tiene que ver con eso. Y estos responden también a los estímulos individualmente como aquellas neuronas que solo responden a un estímulo. O sea, van en la misma sincronía, ¿de acuerdo? A menos que suceda un trastorno, que puede pasar, como pueden ser, por ejemplo, algunos infartos talámicos que algún día podemos ver en el caso de la fascia subcortical. Pero nosotros vamos aquí en el aspecto del gusto y tenemos que hacer hincapié que esta información preciosa, clarificante, no se hizo en humanos. Bien, ahora eso sí, vamos a ver ejemplos donde sí hay esta clara influencia motora en la percepción del sabor en humanos. Bien, este es un ejemplo de la relación entre las estructuras orofaciales y los hábitos alimentarios de los niños en edad preescolar, que es un estudio de Descudine y colegas del año pasado, 2023. Bien, ¿qué fue lo que se hizo? Se realizó una evaluación exhaustiva del sistema estomatognático, esto fue fonoaudiológico. Bien, se evaluó ingesta dietética, se evaluó la morfología o anatomía facial y oclusal, se evaluó la sensibilidad gustativa, bien, se evaluó la fuerza de mordida y labios y aspectos miofuncionales orofaciales, se evaluó la función masticatoria, la función de la deglución y la función de la de respiración. No se evaluó succión aparentemente, ni tampoco habla. Bien, ¿y qué fue lo que pasó? Bien, esta evaluación del sistema estomatognático dio origen a ciertas cosas. Primero, al evaluar la ingesta dietética, empezaron a ver si era posible alguna correlación con el peso corporal, con el estado metabólico de las personas. La parte que tiene que ver con el sistema estomatognático como tal, evaluó la parte de estructura y función. Evaluaron la anatomía facial, morfología facial, evaluaron la parte oclusal, evaluaron la fuerza de la mordida, la fuerza de los labios y aspectos que tienen que ver con lo que nosotros evaluamos comúnmente en respiración, o sea, en deglución atípica, como vendría siendo la respiración, la deglución y la masticación. Bien, bien, todo esto fue reunido y se trató de hacer algo al respecto que intentó relacionarlo con las funciones orofaciales, que, bueno,
tres de las funciones orofaciales: masticación, deglución y respiración. El tema es que la conclusión fue que hubo un grupo que se desempeñó mal en estas funciones orofaciales, que tenía un trastorno miofuncional, y otro grupo de alto desempeño que sí se desempeñó de manera normativa apropiada. Y lo que pudieron encontrar fue que los que tuvieron peor desempeño en las funciones de masticación, deglución y respiración, y cuyos padres informaron el consumo de dulces, galletas y chocolate, también informaron que no comían frutas el día anterior, ningún tipo de frutas frescas, y informaron que también hubo mayor duración de la alimentación con biberón y el uso de chupeta. O sea, se correlaciona también aparentemente con malos hábitos orales. Pero este grupo también mostró que hubo un umbral de sabor dulce más alto, lo que significa que ellos preferían el sabor dulce por sobre otros. Bien, y lo que es más dulce vendrían siendo las galletas, el chocolate, los dulces como tal, pero no tuvieron el mismo afán de comer dulce con frutas, lo que significa que estos factores relacionados con la parte miofuncional podrían contribuir a que los niños elijan una peor alimentación y eso repercute en su salud, obviamente. Bien, y esto es un factor de riesgo que se puede modificar gracias a las terapias que hacemos nosotros en fonoaudiología. Los que tuvieron alto desempeño tuvieron mayor sensibilidad gustativa para todos los sabores. Tuvieron mayores dimensiones maxilomandibulares, que eso está estudiado en la literatura, y tenemos un video de biomecánica de la cabeza y cuello, para que lo vean y lo explico bien ahí. Y un mejor desempeño de la función orofacial. O sea, el mejor desempeño de la función orofacial puede ser un factor protector hacia el consumo de ciertos alimentos que están correlacionados o son causales de problemas metabólicos. Bien, el alto consumo de azúcar, por ejemplo. El alto consumo de alimentos procesados, por ejemplo. El bajo consumo de alimentos como frutas y verduras. Todo eso tiene entonces una aparente correlación con problemas a nivel orofacial, miofuncional. Bien, son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando queremos darnos cuando nos damos el trabajo de poder hacer un alcance científico. Entonces, la terapia biofuncional va a repercutir en que niños puedan también tener una mayor protección frente a conductas alimentarias que son de riesgo metabólico. Bien. Hay otros ejemplos. Bien. Lo que vimos fue acotado principalmente en nuestra labor fonoaudiológica, pero tenemos que tener en cuenta que existen otros estudios que ven este asunto de manera más acotada y desde la perspectiva del procesamiento alimentario oral. Bien, o el Food Oral Processing. González y Estanol y colegas el año pasado, 2023, hicieron un estudio para ver si había correlación entre la velocidad al comer y percepción sensorial del bolo. Bien, entonces lo que ellos hallaron en base a los resultados de su estudio fue que los comedores lentos discriminaron entre diferentes formulaciones de mermeladas, lo estudiaron a través de mermeladas de distintas consistencias, mejor que los comedores rápidos, independiente de que si las mermeladas se presentaban solas o en panes. Bien, esto es bastante determinante porque la velocidad al comer es una conducta motora, una conducta alimentaria motora que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos estudios de la deglución. Bien, el tiempo de tránsito oral, por ejemplo, es un clásico de los estudios que hacemos nosotros, pero también tiene que ver la cantidad de masticaciones y el promedio de masticación. Bien, Iván Ramos, por ejemplo, en Perú, que es un fonoaudiólogo y odontólogo, ha hecho muchos estudios sobre el tema. Y de hecho este año va a exponer al respecto en el Congreso Latinoamericano de Motricidad Facial que se va a hacer en, ¿cómo se dice? En Machu Picchu, en Cusco, bien, en la ciudad imperial. Rives y colegas, este no es el Rives del interconductismo, por si acaso, es que hicieron un estudio de la relación entre la consistencia de los espesantes, la saliva y la masticación. Bien, ellos estudiaron diferentes tipos de espesantes, pasando por los más clasicos de maltodextrosa, etc.
hasta unos novedosos que tenían que ver, por ejemplo, con las semillas de chía. Bien, ellos hallaron que la adición de la saliva, porque anteriormente hicieron el estudio con todos y tenían propiedades reológicas similares, pero cuando uno añade saliva la cosa cambia. La adición de saliva disminuyó la viscosidad aparente, disminuyó la consistencia y la adhesividad de las salsas. La que conservó mejor su elasticidad y resistencia en presencia de saliva fue el mucílago de chía, que es el extracto que se hace este asunto medio pegajoso que hay cuando uno remoja la chía. Esta fue la que conservó su elasticidad y resistencia cuando había saliva y no iba a alterar sus propiedades reológicas al momento de comer. Pero la diferencia está en que a pesar de toda esta interacción, fue la única que no alteró el sabor de la comida. Bien, eso es un detalle muy importante porque por lo general la adición, oye, bueno, te pueden decir en la caja del espesante que no altera el sabor, pero eso no es cierto. O sea, y además que juega mucho con la subjetividad de la gente, que va a sentir estas propiedades raras en el fondo de consistencia, viscosidad, adhesividad, etcétera, que van a interferir con la percepción del sabor. Pero el caso es que fue el mucílago de chía el que no alteró el sabor. Bien, en presencia de masticación, porque la estudiaron, bien, como tal. Santa y colegas en 2020 vieron la masticación de alimentos duros y el sabor salado. Y entre quienes comían gomitas duras dentro del estudio, porque daban gomitas duras y suaves, los que comían gomitas duras, los umbrales subjetivos de salinidad bajaron significativamente después de ingerirla, lo que significa que necesitaron menos sal para sentir la misma sensación de salado, versus el valor de antes de ingerirlas. De esta manera, tú puedes inducir que una persona que se queja que no siente el sabor salado, que ocurre mucho en la digeusia, o que, por ejemplo, por un tema de personalidad a nivel conductual, cognitivamente también, no tengo una predilección enorme por el sabor salado, en el caso de comer papas fritas, etcétera, puedes hacer de que disminuya esa necesidad, modificando el antecedente de esa conducta, que es hacer que el umbral de salinidad baje. Entonces no sea tan necesario llenarse de sal para poder tener la misma satisfacción o saciamiento, que es una propiedad también que no solamente es fisiológica, es conductual también. La sensación de saciamiento. Bien, ¿cómo poder intervenir entonces previo al consumo o la ingesta de sal? Hacemos que coman gomitas duras, estas sin sabores, y el hecho de poder masticar gomitas duras va a bajar el umbral subjetivo de salinidad. Bien, un ejemplo práctico de cómo utilizar la deglución a nuestro favor. Y Papan Korakit, debe ser tailandés, y colegas en 2018 hicieron un estudio de la tasa de masticación, ingesta de alimentos y masa corporal. La ingesta de comida se explicó tanto por la reducción del número de masticaciones como por el aumento de la tasa de masticación. Aquellos que masticaban menos comían más rápido y aquellos que masticaban más, o que tienen un aumento de la tasa de masticación, más bien, comían más calmadamente, se saciaban más y ingerían menos comida. Entonces, no solamente se trata de modificar el número de masticaciones, sino que también influyen otros factores motores como la velocidad del comer. Y como se dieron cuenta en el primer estudio de González, los comedores lentos discriminan mejor las formulaciones de la mermelada que los comedores rápidos. Lo que significa que si lo extrapolamos, podría ser una hipótesis que las personas que comen lento pueden sentir de manera más sabrosa los alimentos. Bien, esos ejemplos pueden utilizarse para investigaciones posteriores. Lo cierto es que hay que tener también en consideración cómo el procesamiento oral de la comida, y yo no he hecho ningún video al respecto, por lo que la diapositiva siguiente va a hablar del tema de una manera acotada. Y supongo también que va a dar paso a otros videos más posteriormente. ¿De acuerdo? Bien, todas estas consideraciones por la influencia motora en la percepción del sabor, la influencia psicológica que vamos a ver más adelante, la influencia conductual, etcétera, la modificación de la conducta en tema alimentario, como puede pasar en el autismo, como puede pasar en la anorexia, etcétera, es que todo esto se reúne en algo llamado procesamiento oral de la comida. Bien, y lo que nos habla Laguna, ahí tenía que haber puesto Laguna en 2016, no, de hecho está acá, bien, es que hay dificultad para
O sea, puede haber consideración en el procesamiento oral cuando existen ciertas características, y una de ellas es la dificultad para movilizar el bolo o masticarlo. Entonces, ella habla acerca de considerar el rol que tiene la presión isométrica lingual, que es algo que nosotros podemos mejorar a través del entrenamiento, por ejemplo, con el uso del IOPI, que es un dispositivo que mide objetivamente la fuerza, la presión más bien, isométrica y isotónica, la fuerza de mordida, que también podemos intervenir en ella con nuestra rehabilitación biofuncional, y la fuerza de agarre de la mano. Esto también lo vieron por el lado más de salud pública, sarcopénico. Bien, que pueden intervenir otros profesionales. Bien, en un equipo interdisciplinario relacionado, por ejemplo, con el adulto mayor. Otra dificultad que habló fue de la percepción de la dificultad para comer. Bien, la dificultad para comer tiene relación con los parámetros hedónicos de la deglución, que nosotros hicimos un video exclusivo de ese tema cuando hablamos de los aspectos ambientales y culturales de la deglución y cómo esto influye en la percepción del sabor. Si esta dificultad para comer tiene un origen motor, fisiológicamente motor, por ejemplo, una deficiencia a nivel de la masticación, etcétera, algún asunto neurológico que intervenga en ella, esto también se va a ver afectado. Y como vimos antes, las consistencias del alimento van a interactuar de mejor o peor forma dependiendo del tipo de procesamiento motor que tengamos. Bien. Y por último, ya que hablamos de esto, vamos a ir al punto más fino, que es la reología, que es la ciencia que estudia la mecánica de sólidos y de líquidos, reología. La tribología, en cambio, también es la que estudia la fricción, dependiendo si es de fluidos o de estado sólido. ¿Y cómo afecta este tema de la consistencia, de la textura, de la adherencia, de la viscosidad, etcétera, a la estructura de los alimentos y cómo el procesamiento oral de los alimentos va a interactuar con esto, la fuerza humana y la dificultad de la percepción de los alimentos? No es lo mismo hablar de masticar guatitas, por ejemplo, un chupe de guatitas, no, perdón, una gatita en la jardinera, en el caso de Chile, que un puré. Y no es lo mismo tener que hacer una consistencia de puré para todo el alimento en un adulto mayor con dificultades masticatorias que a través de la escala reológica del IDDSI graduar un poco a qué estado sólido o más próximo al sólido puede ser el más adecuado y modificar por tanto la percepción de la dificultad para comer sin haber sacrificado tanto en volver monótona y aguada la comida. Bien, estas son una de las consideraciones que nosotros tenemos que tener al momento de estudiar la deglución. Y por último tenemos conclusiones y referencias. Estas son principalmente junto al estudio de Di Lorenzo, que lo habíamos citado anteriormente, que habíamos referenciado de hecho, es que todas estas personas tienen en común que los estudios son muy recientes. Por ser estudios recientes, la permeabilidad que tiene este campo dentro de la fonoaudiología es más bien escasa. Sé que en Brasil son bastante adeptos a esto, pero las investigaciones científicas en torno al tema, salvo la que yo cité que hicieron fonoaudiólogos, fonoaudiólogas mejor dicho, no es muy incipiente. Por lo que nosotros tenemos que ver con cuidado las conclusiones que se realicen en torno a estos estudios y siempre abogar porque exista mayor evidencia al respecto. Lo que sí podemos decir es que el estudio del gusto cada vez es más objetivo. Cada vez hay más dispositivos, por ejemplo, masticadores automáticos que están robotizados, algunos que incluso ahora tienen inteligencia artificial, que están modelados según modelos matemáticos estocásticos o con ecuaciones diferenciales parciales. Pucha, hay un hábito. También el hecho de que están comenzando a aplicarse estrategias de análisis funcional de la conducta, porque ya se está tomando en consideración que esto puede ser estudiado de una manera funcional, no solamente topográfica, para los que conocen un poquito más de la conducta y que no nos ven, lo que significa que en el fondo estamos volviendo cada vez más objetiva la investigación, lo que significa que hay eh, menos sesgos, aparentemente, menos prejuicios en torno a la investigación que pudieran afectar el resultado de esa investigación, lo que significa que estamos llegando a resultados más confiables, bien, en torno a un sistema que es tan subjetivo como lo es la percepción del sabor, bien. Y no solamente eso, sino que también los estudios son no solamente individualizados, no solamente formales, sino que también tienen en consideración cada vez más
aspectos ambientales, contextuales, funcionales de lo que vendría siendo la deglución. Por esa razón, este tema es muy interesante para mí porque intervienen en él muchas disciplinas a la vez. Y espero poder hacer más videos de esto en el futuro. Que estén muy bien y aprovechen los videos anteriores de deglución para poder formarse más en el tema. Muchas gracias por vernos. Que estén muy bien. Chao, chao.